los latinos son más alegres, pues siempre mis amigos mexicanos me ayudan, me preguntan. Ah, ni pedo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Japón con Sandiael y hoy estamos aquí en el Golden Gai, que es un lugar para la noche, para tomarse algunas copitas. Muy rico acá por acá. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo están? Yo soy Hola. Keigo, mucho gusto. Así es, la entrevista de hoy es a Keigo, que es, como pueden ver, habla muy bien en español. Ah, ¿es japonés? No, sí, yo soy japonés. Japonés. Digo, tengo que confirmarlo ya. Tengo que confirmarlo. Sí, porque capaz soy Nikkei o algo así, ¿no? Sí. Pero sí, yo soy 100% japonés. ¡Oh, ándale! Bien mexicano tú. Sí, lo compré en Tlaquepaque. En Tlaquepaque. Oigan, ¿ya Sí. viste tu Universidad Nacional Universidad Autónoma de México? De México. ¿Estudiaste ahí? Sí, yo estudié ahí en la facultad. A ver la espalda. Ah, mira nomás. Háganle un print screen aquí. Se ve guapetón aquí con el rincón flamenco de Nana. A ver, pues cuéntanos un poquito más de ti, cómo, cuándo, dónde y por qué, cuántos años tienes, eres soltero, bla, bla, bla. Ok, sale, pues me llamo Keigo. Yo soy japonés, mis padres son japoneses, ¿no? Y ahorita yo tengo 21 años, pero dentro de 3 semanas, 26 de marzo, me voy a cumplir 22. Ahorita ya se acabó mi carrera, ¿no? Mi universidad, entonces a ¿Te partir acabas de graduar? Sí, En ya marzo me te gradué. graduaste. Ya me gradué. Ah, Sí, pues muchas esta semana- felicidades, póngale ahí, felicidades. Gracias. Esta semana voy a participar en la ceremonia de graduación, ¿no? Y a partir de abril, pues mi vida laboral, mi vida adulta va a empezar. Entonces ahorita estoy un poco nervioso, ¿no? Pero pues nada, ni modo, estoy preparando un poco. Wow, te vas a ir de Tokio. Sí, exactamente. Por el training, tengo training, entonces voy a la prefectura de Ishikawa, se ubica por el norte de Japón, y pues me voy a quedar ahí por dos meses, y después, dependiendo de la posición o dependiendo del trabajo, cada quien se va a otro lado, ahí está, ¿no? Entonces todavía no sé dónde me quede en el futuro cercano, pero no sé. Y oigan, ahorita que platicando, nos dimos cuenta que somos vecinos. Sí, somos vecinos. Yo con mi familia y pues somos vecinos, ¿no? Muy cerca. Sí. Coincidencia. Y nos venimos hasta Tokio a verlos. Exactamente. Yo la conocí en el evento del domingo, Del domingo, sí. que era un Latin Festa. ¿Por qué fuiste al evento? Ay, bien metiche. ¿Por qué fuiste? Porque mi amiga japonesa me invitó a ir a este evento, ¿no? Y pues no sabía, pero bueno, pues jalo, ¿no? Porque hay muy pocos eventos o oportunidades para ver o para hacer amigos latinos acá en Japón. Entonces me interesó muchísimo y pues fui con mi amiga, ¿no? Y ahí nos conocimos. Estabas hablando con una de las personas que conozco, entonces, no sé, creo que fue a preguntarles algo y me contestó en español. Y dije, ¡ah, chirria! ¿Qué pasó aquí? ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¿Qué pasó? Y le dije, oye, te tengo que entrevistar, así de rápido, ¿verdad? Ajá, exactamente. Y además también muy amable que dijo que sí. Ay, por aquí estamos. Es que me sorprende que habla muy bien español. No tanto, todavía estoy en el proceso del aprendizaje, entonces poco a poco, ¿no? Ajá. ¿Cuánto tiempo tienes estudiando español? Ahorita ya cumplo como 4 años. Ya llevo estudiando el idioma 4 años porque hace 4 años empecé a estudiarlo en la universidad en Japón. Y cuando era estudiante de, segundo año, fui a México para estudiar idioma por el programa de intercambio. Y ahí estudié en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. ¡Ay, qué orgullo! Todos los de la UNAM. Oigan, tienen que mandarle este video a todos los de la UNAM, capaz de que alguien lo conoce y le mande Por saludos. Sí, porfa. Pero ¿por qué México? Digo, hay muchos, supongo que había muchos países a los que podías ir de hablar español. Claro, sí. Pero en mi universidad pues todavía tenemos relaciones con algunas universidades, ¿no?
Y cuando yo tomé el examen del intercambio, solamente había dos opciones, España o México. Y pues la verdad es que, bueno, me llamó muchísimo la atención la cultura y la historia de América Latina, ¿no? Entonces escogí México y pues durante la estancia tuve tiempo para viajar, ¿no? Entonces para conocer mejor el continente visité algunos países de Sudamérica, no solamente México. Sí, porque bueno, les dejo su Instagram aquí en la caja de descripción, pero ya me puse a su Instagram. Ya mi stalker. Y veo que tienes muchos amigos de muchos países de América Latina. Sí, 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 de Cuba, de México, de Colombia, de Perú, o algunos de Argentina, sí. Sí, de hecho ya andabas platicando con el DJ cubano. Ah, sí, 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 sí. Ahí en el evento conocí a un cubano DJ, ¿no? Sí. Oye, y es fácil, por ejemplo, bueno, ahora que fuiste al evento y nos hablaste a nosotros porque somos mexicanos, pues si hubieras sido por los japoneses, ¿les hubieras hablado? ¿Es diferente el sistema? Claro, sí, es muy diferente, ¿no? Sí. ¿Qué piensas tú de eso? O sea, ¿te gusta eso de los mexicanos o piensas que tenemos que ser un poco más serios? No, 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 a mí me gusta, o sea, como que los latinos son más alegres, más sociables, ¿no? Y a mí me encanta hacer amigos o hablar con mi gente, ¿no? Entonces, a mí me gusta esa como personalidad, porque a veces es muy difícil hacer amigos acá en Japón, ¿no? Cuando, por ejemplo, los estudiantes extranjeros vienen acá para estudiar japonés y el problema muy común es la dificultad de hacer amigos japoneses. Entonces, pues en ese punto, gracias a esa personalidad alegre de los latinos, ahorita tengo muchos amigos latinos ahí y incluso acá en Japón, ¿no? Entonces eso me ayuda muchísimo siempre. Hablando de amigos, cuando llegaste a México, luego hiciste amigos o tenías como que, no sé, la incertidumbre. Sí, claro, al principio, cuando llegué a México, pues me costó muchísimo trabajo del idioma, ¿no? Pero pues los mexicanos son muy amables, así que cuando entré al salón, pues todo el mundo, había como 40 personas, estudiantes, y todo el mundo me preguntó muchísimas, un montón de cosas, de dónde eres, cuál es tu nombre, qué edad tienes, tal, muchísimas cosas. Sí, entonces luego, pues cuando llegué a México, hice muchos amigos en la universidad. Hablando de las clases de la universidad, pues solamente había estudiado el idioma un año y medio en Japón y pues después fui a México, ¿no? Entonces no entendí nada. Pero en la clase que yo cursé, había un chico, mitad japonés y mitad mexicano. Su mamá es mexicana, entonces sabe algunas palabras, o sea, habla un poco el japonés, ¿no? Entonces me ayudó bastante, ¿no? Entonces, bueno, gracias a él pude hacer muchos amigos suyos y que él me invitó a pasear para conocer el lugar y etcétera, ¿no? Entonces, pues, bueno, hablando de las clases, fue bastante difícil, pero gracias a él, bueno, pude alcanzar, ¿no? O sea, la calificación fue buena, 9, 9 de 10. Entonces, pues siempre mis amigos mexicanos me ayudan, me preguntan. Entonces, me encanta ese punto de México. Ahora que vas a trabajar en Japón, supongo que eso fue hace, ¿qué, 2 años? Sí, hace 2 años. Y acabas de regresar y te compraste tu chamarra, ¿no? La chamarra. Tu chamarra. ¿Sabes? Se llama chamarra. Chamarra. Sí. Bueno, ahora estás en Japón y vas a trabajar en Japón. Sí, ¿Te gustaría trabajar, vivir en México? Claro que sí, claro que sí. Por eso, pues, algún día en el futuro me gustaría trabajar en América Latina, ¿no? Con mi habilidad de español. Es mi sueño, es mi reto, ¿no? Por eso, pues, por la pandemia y esas cosas, fue un poco difícil conseguir un trabajo ahí en México. Entonces, por ahora me voy a trabajar como en una empresa japonesa, pero
tiene un montón de sucursales en todos los continentes, ¿no? Incluso México, incluso, o sea, América Latina. Entonces, ojalá que, pues, no sé, después de 5 o 6 años, mi empresa me mande a América Latina. Sí. ¿Algunas palabras, frases mexicanas que más te gusten? Uy, qué difícil. No sé. Pues a mí me gusta la frase ni modo. Yo siempre lo utilizo. Sí, es una frase muy conveniente, ¿no? Ni pedo. para no sé, rendirme. Pedo. ¿Te sabes todos los significados de pedo? ¿De pedo? Sí. Claro. A ver, dime algunas. Pues qué pedo, o estás pedo, o no hagas pedo. O sea, ahí hay un montón de significados, ¿no? Bueno, hay un chingo de significados. Ay, digamos. mira, es que sí. Lili, ¿estás seguro que eres japonés? Claro que sí. A ver, háblanos en japonés porque yo no creo. 僕日本人ですよ。僕のお父さんもお母さんも日本人で、僕は埼玉県っていう、ところで生まれて、今大学生で、はい、これから日本で働くんですよ。Sí, sí, es japonés. Oye, ¿qué te gusta más de México? Bueno, hay muchas cosas. Me gusta, bueno, la comida, me encanta la comida mexicana, la gente, el ambiente, el clima más o menos. Bueno, el clima de la Ciudad de México no me gusta tanto, pero el clima de otros estados sí me encanta. ¿Y qué más? Bueno, hay de todo, ¿no? Por ejemplo, me gusta los transportes públicos. Es de la Ciudad de México. Válgame, ¿y eso? Sí, es muy, pero muy conveniente y al mismo tiempo está súper barato comparado bueno, con el precio sí. de Japón, ¿no? A ver, haznos una comparación. ¿Cuánto te cuesta lo que hiciste hoy hasta acá y lo que te hubieras hecho más o menos la misma distancia allá? Ok. Por ejemplo, la gran diferencia entre México y Japón es, por ejemplo, hablando del metro, del tren. En México solamente cuesta 5 pesitos, ¿no? Hasta donde quieras ir. Ajá. Una estación o 10 estaciones, pues da igual, solo 5 pesos. Pero en Japón, el precio va a cambiar, ¿no? Dependiendo de las estaciones. Entonces, no sé, desde yo vivo hasta aquí, cuesta más o menos 600 yenes. Eso equivale a 120 pesos mexicanos. Entonces es bastante caro, ¿no? ¿Y qué piensas de las chicas, de las chavas? Son muy diferentes, ¿no? Sobre todo la personalidad, la manera de pensar, la actitud, y si está el físico, o sea, sí, todo, muy diferente. Pero me encanta, sí, me encanta. O sea, son bonitas, me encanta como su manera de pensar, muy más abierta, ¿no? Porque a veces, bueno, en muchos casos las japonesas tienen como pensamiento muy cerrada o tímida, pero las mexicanas son un poco más, no tan tímida, ¿verdad? No tan conservadoras. Entonces, a mí me gusta salir con las mexicanas para, no sé, para ir al antro, para visitar museos, o para ir para comer o algo así, ¿no? O lo que sea. Yo conocí, bueno, el mes pasado fui a México, volví a México para turistear, ¿no? Para ver a mis amigos. Y yo tengo una amiga mexicana de Jalisco, de Guadalajara. Yo le agradezco muchísimo. Pues primeramente la conocí en línea hace 2 años, porque estoy apoyando las clases japoneses y pues ahí la conocí. Entonces tenía muchas más ganas de conocerla en persona, entonces fui a México para verla y para conocerla, ¿no? Y la vi y ella me apoyó bastante, pues sobre todo económicamente, y pues siempre me invitó a salir, a conocer el lugar y pues todas las cosas, ¿no? Entonces con ella, bueno, me quedé en su casa, ¿no? Y todas las noches me invitó a cenar.
y otro día me invitó a ir a Tlaquepaque, Tonalá, al centro de Guadalajara, y en el fin de semana me invitó a ir a la playa, Manzanillo, ¿no? Entonces, bueno, yo nunca había ido a la playa en México, fue la primera vez, entonces me encantó muchísimo la playa y también me encantó la comida de los mariscos. Nunca había comido mariscos en México porque se dice que comer mariscos en la Ciudad de México es algo peligroso, porque pues la Ciudad de México está un poco lejos de la costa, de la playa, ¿no? Entonces, si comes mariscos en la Ciudad de México, te hace daño, ¿no? O tendrías diarrea, etc. Entonces nunca había comido, pero pues ahí en la playa Manzanillo comí bastantes mariscos y uy, qué rico los mariscos de México, ¿no? Entonces, bueno, nada, gracias a ella, yo pues le agradezco muchísimo. Gracias a ella conocí muchos lugares nuevos, conocí la comida nueva, algunos lugares muy chidos y así. Entonces, eso es mi experiencia, mi historia, con mucho cariño, con mucho amor. Ay, Siempre qué la bien. extraño mucho. Ya. Ay, te extrañamos. Sí. Y ella ya ha venido una vez, cuando, no sé, hace como 17 años. Ella también vino a Japón para estudiar idioma japonés, ¿no? Entonces, ojalá que la vea nuevamente en Japón. Yo quiero que ya venga a Japón. Onegaishimasu. Oye, pero ahorita que dijiste que en lo de los mariscos, que aquí en Japón se tiene la idea de que mejor no, si vas a México no comas mariscos, ¿no? Ajá. ¿Qué otra idea tienen así que tú digas exageran? Digo, porque supongo que sí hay cosas, digo, todos tenemos cosas buenas y cosas malas, pero ¿qué dirías que tú como exageran un poco? En Japón, la imagen muy común de México es el peligro, ¿no? O sea, sí, a veces es peligroso, pero en todos lados, ¿no? No solamente en México, en Japón también por esa zona, en la O sea, noche, estamos aquí, de ¿verdad? hecho. Entonces, yo nunca había venido, ¿no? Ups, sorry. Y la primera vez. Pero pues es un poco exagerado, o sea, pues hay un montón de, por ejemplo, empresas japonesas en México y viven muchos asiáticos, incluso japoneses o muchos extranjeros, ¿no? Entonces, México, pues en algunas partes, en algunos lugares, claramente es un poco peligroso, pero en general no es un país tan peligroso, ¿verdad? Y no sé, también todavía no se arraiga, no tienen buena imagen de la comida mexicana. Solamente en Japón, bueno, ya poco a poco el número de los restaurantes mexicanos reales están como avanzando, ¿no? Pero todavía tiene como imagen de que la comida mexicana es tacos, nada más, ¿no? Pero la comida mexicana tiene mucha variedad, ¿no? Entonces espero que pues los japoneses o en otros países esa imagen cambie. Oye, y has ido a Tepito porque todo el mundo ama Tepito. ¿Todo el mundo ama Tepito? Todos los japoneses aman Tepito. ¿En serio? Sí. ¿Sí crees? No Sí. sé, pero pues dicen que el Tepito es una zona muy peligrosa, la más peligrosa en la Ciudad de México. Entonces todo el mundo, o sea, los mexicanos me dicen, no vayas, digo, pues no vayas a Tepito, es demasiado peligroso, ¿no? Pero no sé, o sea, nunca me ha pasado algo peligroso, gracias a Dios. No Pues sé. sí fuiste. Sí. Ah. Ya he ido 4 veces. ¿4 veces? 4 ¿Pero veces. por qué Yo todo el amo, mundo yo va? amo esa zona para conseguir cosas piratas, chafas, baratas, económicas. Hay de todo. Entonces cuando quiero comprar, no sé, ropa, tenis, zapatos, relojes o collares, pues voy a Tepito y se puede conseguir fácilmente y económicamente, ¿no? Entonces sí, siempre voy a Tepito. ¿Nunca tuviste problemas? No, nunca, porque me han dicho que los dueños son chinos. Entonces, pues, en México me veo chino, ¿no? Un chino. Un asiático, un chino. Entonces nunca me han pasado, gracias a Dios, bueno, por eso nunca he tenido ningún problema.
pero cuando cada vez voy al Tepito, todos los amigos míos mexicanos me dicen, ay, ¿por qué te fuiste a Tepito? Es una zona súper peligrosa y ta. Pero, bueno, no voy a pasar nada. ¿No? Sí. Pero, entonces es una experiencia muy interesante, muy chida. Me encanta. Gracias. Y bueno, aquí terminamos su entrevista. Si tienen más preguntas, pues pónganlas en la cajita de descripción y ya cuando venga, pues otra vez a Tokio, pues lo estaremos contactando nuevamente. Y sigan en sus redes sociales, sí, para que practique también el español. Bueno, muchísimas gracias. No, igualmente, muchas gracias por la invitación. Estuve muy emocionado. Gracias. Me divertí mucho. Adiós, adiós. Adiós, chao, chao. Ay, ¿qué digo? Hola, o algo así. Hola, sí. Ahí voy para allá. Solamente saludar y Sí, así, sí, ya. hola. Le digo, ay, hola. No sé, algo así. 自分には関係ないこんなところで怒るはずない